Libercast presenta Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Bienvenido al podcast de Liberletras de Libertópolis. Acércate a las ideas y al pensamiento de los escritores contemporáneos más reconocidos, de la mano de interesantes entrevistas realizadas por los conductores de los programas de Libertópolis. Hoy tengo la fortuna de poder entrevistar a Carlos Sabino con su más reciente libro, en el cual habla acerca de Jacobo Arbenz. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy contento por la acogida que ha tenido el libro. Realmente ha sido, la gente lo está comprando, lo está leyendo, los comentarios son buenos. O sea que estoy muy contento en ese sentido. Justo fuera de micrófonos te preguntaba, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? Y si al final es una feliz coincidencia con un libro que está relacionado con esta época. Una absoluta coincidencia, realmente, para hablar con claridad. Mira, yo empecé a pensar en hacer este libro en abril del año pasado, simplemente constatando ahí que realmente faltaba una biografía de Arbenz, no para reivindicarlo ni para criticarlo, pero sí con la idea de que era un ser humano al cual no se lo toma a veces como ser humano, sino como una especie de estampa ideológica. Arbenz es el comunista o es el cobarde, es el reformador o es el... Pero no se conoce nada o muy poco de la vida de él. Yo conocía bastante poco realmente. Conocía esa parte, ¿no? Ideológica, política, pero no su trayectoria, que había pasado con su exilio sobre todo. Total que conversando sobre eso, yo estaba un poco cansado y empecé a investigar, pero no a escribir el año pasado. ¿Cómo empieza ese proceso, Carlos? Primero te interesa el tema, sí. Empiezas a hacer investigación para ver si hay potencial y ya después decides hacer el libro. ¿Cómo es ese proceso que sigues para poder desarrollar y poder tener nosotros aquí un libro de Arbenz? Bueno, mira, la primero generalmente es una idea vaga y abstracta y genérica. Es decir, bueno, falta una biografía de Arbenz, no una crítica política. ¿Qué podré conseguir? Bueno, mira, y ahí uno entra, en este caso, como yo me estaba prohibiendo a mí mismo escribir porque estaba muy cansado, como ahora. Entonces, digo, bueno, voy a empezar a leer lo que hay en la biblioteca, lo que tengo a mano, y hablar con gente y que me decía, bueno, que tengo este libro, y alguna tarde entrando a una página web a ver qué había sobre él. Eso de la página web es muy importante al principio. Le permite a uno desde su casa, tranquilo, hacer una especie de arqueo bibliográfico, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Total que cuando ya vi eso, tengo el ánimo, material hay, y si no hay lo busco. Lo primero que haces tú es hacer un esquema, una lista de capítulos. Incluso yo suelo escribir una especie de semiprólogo, un híbrido entre proyecto de investigación y un prólogo ya formal de un libro. Como yo este libro no lo escribí para nadie, para ninguna fundación, universidad, empresa, nadie ni me financió ni me lo pidió, es decir, es una iniciativa personal, pues no hay un proyecto formal de investigación. Entonces yo lo que hacía es poner las cosas que van en un proyecto, como por ejemplo el objetivo de este trabajo es tal cosa, o se buscará tal asunto. Es decir, es como una promesa de lo que uno va a hacer, pero ya escrita medio en forma de prólogo. Ese prólogo después no es el mismo. Y hacer el esquema de los capítulos. En una biografía, por suerte, eso es relativamente fácil, porque una biografía tiene que ser lineal, ¿no? Salvo que puedas hacer algún salto en algún momento, pero básicamente es en qué familia nació, cómo se crió, y su trayectoria, su muerte, etcétera. Todo es un ciclo vital. Lo tuyo es una biografía, no es una novela, y esto... No, para nada. Y esto cambia en la rigurosidad de los datos que se presentan. Claro, fíjate, aquí yo tengo, la computadora permite verificarlo enseguida, tengo 477 referencias en 320 y tantas páginas. O sea, más de una referencia por página.
¿Referencia qué es? Bueno, una información que uno saca de un libro, de internet, de un diario, de unas cartas, de un archivo personal, en fin, cada una de esas cosas, prácticamente todas las informaciones están verificadas. Y cuando no están verificadas, uno no inventa, sino que elabora. Y dice, bueno, no sabemos por qué hizo esto o lo otro, podría haber hecho tal cosa, pero en realidad él hizo tal. Y ahí la fuente. ¿Por qué? ¿Dónde dice que hizo tal cosa y no otras? En una novela, por supuesto, una cita está de más. Es molesta, claro. Una referencia. Pero aquí no, aquí... Bueno, y yo te continúo el proceso. Y después de eso ya uno empieza a clasificar información con el esquema. Luego de eso empieza a ver qué vacíos grandes hay, qué preguntas. Porque toda investigación histórica y no histórica se guía por preguntas. Vamos a decir las cosas obvias, ¿verdad? ¿Cómo era el hogar de Jacobo Arbenz, donde él nació? ¿Por qué se suicidó su hija? ¿Por qué renunció? ¿Cómo es que apareció en la Junta Revolucionaria de Gobierno? Cosas que yo en parte sabía porque ya había estudiado. Pero entonces repasando lo que yo mismo había hecho, viendo qué faltaba, eso te digo fue durante el año pasado. Ahí tuve oportunidad de hablar con mi amigo Mario Vargas Llosa, y él me dijo que estaba escribiendo, porque él estaba interesado en hablar conmigo, sabía que yo conozco de esta historia. Él estaba escribiendo un libro, me dijo, sobre Castillo Armas, especialmente sobre su muerte. No sabía que él iba a tocar en su novela el tema de Arbenz. Entonces yo le pasé incluso alguna información, él me comentó otra información que no era pertinente para mi trabajo, pero era interesante, que aparece en su novela. Y bueno, esa es toda la coincidencia que hay, ¿no? Dos personas que se conocen, que conversan, pero que cada uno está en su proyecto. Incluso yo preví algo, más o menos conociendo los tiempos, que iban a salir los dos libros más o menos cercanos. Pero era una casualidad, él ya había investigado, ya estaba trabajando en eso, no sé cuán avanzado estaba, pero hacia enero, febrero me dijo que ya lo tenía bastante, que ya estaba en la fase final. En cambio yo fui a Sirma, los archivos que están en la antigua, ahí a recoger todo lo que podía. Eso me llevó varios días. Sirma, la gente muy amable, me dio mucha información, o sea, encontré mucha información ahí. Y ya con eso me lancé a escribir. Eso fue en enero, finales de enero de este año, febrero. Y ahí estuve escribiendo unas 5 o 6 meses, enganchando información, escribiendo párrafos donde iba metiendo la información, revisando. Y esa es la parte fuerte del proceso. La investigación aquí es recoger datos, clasificarlos, calibrarlos, en el sentido de hacer la crítica. O de pronto ahí aparece una hoja volante donde dice X cosa, será verdad. O refleja un ambiente, o es un disparate de un loco. Bueno, entonces eso es lo que, lo explico así en forma sencilla, eso es lo que llamamos crítica histórica, ¿verdad? ¿Quién escribe esto? Por ejemplo, en el caso de Arbenz, 2 personajes me resultaron muy importantes, que son Fortuny y Pellicer, que lo conocieron y que escriben sobre él en parte. Bueno, ellos tenían acceso a la persona que yo estoy haciendo la biografía. O sea, son testimonios importantes. En cambio, de pronto aparece General Dubois, por ejemplo, y dice algunas cosas de Arbenz, pero él realmente no lo conoció demasiado, por lo que yo sé. Simplemente tenía un trato profesional. O aparece una novela como la de González Davison, sugerente, interesante, pero entonces uno calibra cada información, la valora y la va encajando y redacta. Y después ya viene todo el proceso de publicación. Al final, la materia prima es tener toda esa recopilación de esa información, calibrarla, o sea, clasificarla para poder después... Y la otra parte, no menos retadora, es cómo unir todos esos puntos para armar esa historia. Claro, ahí sirve mucho el esquema que te decía, porque tú entonces ves un ejemplo de esa crítica. Yo empiezo a buscar sobre el papá de Arbenz, un inmigrante suizo que llega aquí a Quetzaltenango, y que llega a la vuelta del siglo entre XIX y XX.
Este señor se llama Hans Jakob. Bueno, entonces empiezo a buscar dónde habrá nacido, de qué parte de Suiza. Esas son las pequeñas preguntas que uno se hace. Y encuentro una página, Jenny, se llama, de genealogía, que me dice que él nace en Apfeltrangen. Bueno, yo lo pongo en el libro. Lo pongo en mi libro, que es mi borrador todavía. Pero después, un amigo me consigue, el doctor Johann Melchor, me consigue la hoja en que este señor Jakob se inscribe en la masonería, donde pone nacido en Andelfingen. Son nombres que suenan todos parecidos. Pero entonces yo digo, está mal la genealogía, está bueno, ¿cómo chequeo eso? Bueno, en primer lugar, eso es de puño y letra de Jakob, que dice Andelfingen. Veo las memorias de su esposa, de la que fuera su esposa, y habla de Andelfingen. Entonces, bueno, hay un error en la página de Jenny. Claro. Esa es la crítica, ¿entiendes? Claro, hay algo de puño y letra que Claro. él mismo escribió y alguien que lo conoce, que convivió con él. Claro, la nuera dice, este señor había nacido allá. Y supongo que, obviamente, por referencias que hacía el señor a su país de origen. Exactamente. Y a su ciudad. Qué interesante esto. Y entonces sale tu libro, Bueno, Carlos. después de eso, María Dolores, falta un montón. Falta revisarlo yo mismo, a ver si está bonito escrito como yo creo que debe estar escrito. Meterle las fotos, buscar si las fotos están liberadas o no. De eso pasa a un editor, a una persona que lo revise y lo chequea a fondo. A veces hay editores de forma y de fondo. En este caso, uno solo de forma, porque, vamos a decir, de fondo no había mucha gente que supiera de esto. Después que está todo eso, va a diagramación, al montaje, que ya es hacerlo en forma, digamos, con el tamaño, el tipo de letra, donde colocar bien las fotos, los títulos, todo eso lo hace un diagramador. Y de ahí va una imprenta. O sea que el proceso no es. Por eso, entre la idea primaria, la salida a la calle, pasó 1 año y medio. Y es poco. Muchos libros pasan 3, 5, 8 años. Ahora entonces hablemos del libro en sí. Uh-huh. ¿Qué cosas encontraste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué no esperabas encontrar y que apareció ahí? Porque a veces considero que el trabajo de un historiador es como el de un investigador privado o un investigador que va siguiendo las pistas y de repente hay una pista que contradice o que cambia todo y hay que entender qué es lo que te está diciendo esa pista. ¿Cuáles de eso que fuiste encontrando no esperabas encontrarte o qué fue lo que más te llamó la atención de la vida de Jacobo Arbenz? Mira, para completar lo que dijiste, es como el de un investigador privado, pero después, cuando redactas, tiene que ser como el de un novelista, porque tienes que redactarlo de tal forma que le interese a la gente. Contar la historia. Contar la historia, y lo mejor que puedas, claro. A veces uno no lo logra hacer del todo, pero en todo caso tiene que ser atractiva para el lector. Como un diálogo con el autor. Yo lo estoy leyendo y es un diálogo que tenemos entre el autor y conmigo y me cuenta, como decimos, te voy a contar esta historia, hubo una persona y así, por así decirlo. Exactamente, uno tiene que imaginarse al lector y el lector puede equivocarse si la frase no está bien hecha, ¿verdad? Sobre todo cuando usamos pronombres, porque él, ella, ¿y cuál era ella? Esta que dije antes, es decir, hay que cuidar cosas de ese estilo, hay que cuidar de que la redacción no sea demasiado pesada, en fin, en muchas cosas. Investigas a Arbenz, Jacobo Arbenz, ¿qué fue lo que fuiste descubriendo de esta persona? Porque al final, me imagino, tu trabajo es, ¿quién fue él? Claro, el trabajo fue bastante duro, porque él era una persona muy cerrada, muy callada. No era una persona literaria en el sentido que él no escribía ni un diario personal, no escribía sus propios discursos. Prometió escribir una autobiografía, nunca la hizo. Prometió ya en el exilio contar qué había pasado con su gobierno. Bueno, al final todo eso quedó en nada. O sea que era un personaje un poquito impenetrable. Es todavía. Es decir, qué pasaba exactamente por su cabeza es difícil saberlo. Bueno, cosas realmente sorprendentes no, pero
sí yo encontré que, por ejemplo, no está preparado ni para el Ministerio de la Defensa, ni sobre todo para la presidencia, y menos que menos para el exilio. Y es un hombre que tiene un rumbo errático en su vida. Es una vida de lo más extraña, ¿no? Bueno, yo creo que todas las vidas son particulares, ¿no? Una vida así tonta y sencilla y normal y corriente. Todas las vidas, hasta la persona más humilde tiene una vida complicada. Pero en este caso él es un muchacho que nace en un hogar de clase media, bien visto en la sociedad quesalteca, y que por impulso de sus relaciones, de las circunstancias históricas que se vivían, sube a un nivel muy alto, a la presidencia de una república, hijo de un inmigrante, o sea, no es poca cosa. Y después cae terriblemente y termina casi haciendo su muerte es casi un suicidio, es un suicidio inducido, digamos, por él mismo, por supuesto. O sea que es una parábola tremenda la que describe su vida. Sin embargo, llega, como dices tu hijo de inmigrante, llega al poder y no está preparado. Pero llegó por casualidad, llegó porque estaba en el momento correcto y en el lugar correcto, o porque realmente lo buscó, pero no se imaginaba lo que significaba todo esto. Bueno, es todo así en la vida, ¿verdad? Porque yo no creo en esos planes de vida. Uh-huh. Nadie puede hacer planes de vida. La vida es muy tortuosa en ese sentido. Él estaba en el momento correcto, era la persona útil para cierta gente, era la persona importante. Y él en un momento dado sí se entusiasma con ese destino. Y a eso es lo que digo, que no estar preparado. Se entusiasma sin darse cuenta de en qué se está metiendo. Que él quiere hacer, ¿cómo decir? Él sube a la presidencia y hace bastantes cosas en la presidencia. Bastantes cosas difíciles. O sea, él no pretende ser un presidente rutinario, él pretende ser un transformador, un reformador de este país, sin darse cuenta del problema en el que se está metiendo. Y él tiene unos asesores que lo llevan al comunismo, son comunistas. O sea, eso no es una fantasía, no es paranoia. Quien dice, y nunca fue desmentido, que escribía todos sus discursos, era el secretario general del Partido Comunista en Guatemala. O sea, eso no es una fantasía, lo dice él, está corroborado en todas las fuentes posibles. Todo el mundo lo sabe, por decir así. Ahí no hay, la investigación no arroja ninguna sorpresa. José Manuel Fortuny es el secretario general, amigo íntimo de él y de su esposa. De eso de llegar a la casa a veces a escuchar música o echarse unos tragos y conversar de política y todo lo demás. Ahora, ahí sí los comunistas cometen un grave error, no se dan cuenta de todas las resistencias que están generando, y por supuesto Arbenz mucho menos. Arbenz actúa como si todo fuera a salir bien. Hubo algunos indicios de saber qué era lo que sucede a todos los presidentes que tienen una rosca y no le permiten ver la realidad, o simplemente se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. Yo creo que lo que dices de la rosca, por supuesto, no se puede comprobar exactamente, pero la realidad, la investigación apunta en ese sentido. ¿Por qué? Porque los personajes que aparecen cercanos a él siempre son los mismos. Entonces, y uno de ellos es fundamental, es Fortuny, y el otro es su propia esposa. Entonces, sí hay un grupo bastante cerrado. Hay el que escribe la reforma agraria, por ejemplo. ¿Cuál era el contexto de Arbenz? Bueno, mira, el contexto de Arbenz era el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. Y yo creo que ni él ni los comunistas entendieron muy bien esa transición. Cuando digo el final de la Segunda Guerra Mundial, son los sucesos del 44, de octubre, y antes también. El desembarco en Normandía se produce el 6 de junio del 44. Y es un punto de inflexión en la guerra que marca ya casi la derrota
Hitler y sus aliados. Y en ese momento los aliados, los que están contra Hitler, son básicamente tres. Gran Bretaña, que es la primera que ha entrado, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y en ese contexto el comunismo es algo, no digamos bien visto, pero es una variante de las fuerzas que luchan contra el totalitarismo. Pero ahí está el problema, ellos son totalitarios también. Ni Arbenz, ni creo que mucha gente aquí que ve con mucha simpatía la Unión Soviética, saben eso, se dan cuenta de eso o quieren saber eso. En todo caso, a los pocos años eso cambia. Ya en el 46, o sea, 2 años después, y muy claramente en el 47, 48, el comunismo se ve como una fuerza avasalladora, prepotente, dominante, que está subyugando, está controlando a media Europa, que ha favorecido a Mao Zedong en China, que está tomando el poder, que más o menos en la época en que asume Arbenz la presidencia, está favoreciendo la guerra de Corea, que es una guerra de invasión directamente, del norte sobre el sur, dirigida por el Partido Comunista, por Kim Il-sung. Entonces, no es lo mismo parecer o ser comunista en el año 44 que parecer o ser comunista en el año 50, 52. Y ahí luego asume la presidencia de Estados Unidos Dwight Eisenhower, y la guerra de Corea está en el peor momento, muere Stalin. Todo eso es un ambiente en que hay mucha aprensión contra el comunismo. Y yo quiero ser muy claro, ya que este programa lo escucha mucha gente, quiero ser muy claro, no es paranoia, no es una obsesión anticomunista. Es que los comunistas, me voy a tomar unos segundos para decirlo, los comunistas han tomado China, han tomado Corea del Norte, han invadido Corea del Sur, están en Vietnam del Norte, están amenazando Tailandia, han entrado a Alemania Oriental, a Polonia, a los países bálticos, a Hungría, a Yugoslavia, a Checoslovaquia, a Bulgaria, Rumania, Albania, y en eso han perseguido a los católicos y a los ortodoxos, han perseguido a todas las iglesias cristianas, han eliminado la propiedad privada prácticamente en todas partes. O sea, no estamos hablando de una fantasía lejana. Para el joven que me escucha ahora, el comunismo es una cosa extraña que se terminó en el año 89 cuando cayó el muro de Berlín, si es que se acuerda de eso. Pero para un joven de aquella época era decir, ¿qué va a pasar con la empresa de mi papá? ¿Qué va a pasar con la iglesia a la que suelo ir? ¿Me la van a cerrar? ¿Me la van a convertir en un granero como en toda Rusia? Entonces el comunismo es un factor vivo, real, amenazante. Quizá los comunistas por eso se ponían una especie de máscara de nacionalistas, de libertarios, pero realmente eran un peligro para la gente. ¿Cuáles son las políticas que crees que más impactaron? O me imagino que eso también lo hablas en tu libro, su actuar como presidente. Claro. ¿Cuáles fueron esas políticas que más impactaron en Guatemala? Y si hubo forma de saber bajo qué contexto o cómo se tomaron esas decisiones. Siempre recuerdo que me decías impenetrable, no hay forma de saberlo. No, pero eso es más fácil saber. Sí es más fácil saber si fue él, si fue su rosca y... no es fácil saber qué pensaba él, pero sí qué hizo él y cómo fue. Mira, las políticas, muy hábilmente, las políticas que él presenta en su campaña electoral en el año 50, son de un corte nacionalista económico. Incluso hay unas ideas que son absurdas, pero son ideas bastante conocidas en la época, no ideas comunistas, como la tontería esa de decir producir lo que consumimos, consumir lo que producimos. Eso en ningún país lo puede hacer ahora porque vivirían en la más horrenda pobreza. Pero él plantea un programa nacionalista de creación de carreteras, puertos, hidroeléctricas, y en cierta forma eso es lo que conviene o lo que le gusta o lo que espera el guatemalteco. Por dar un ejemplo, la carretera al Atlántico. La carretera al Atlántico era una obra que realmente tardó años en completarse, se completó en condiciones relativamente precarias, angosta, en fin. Y era la manera de
ponerle presión a la frutera, la United Fruit, para que bajara las tarifas del ferrocarril, que eran su monopolio. Por lo tanto, eso no fue conflictivo. Lo conflictivo fue que él se abocó prácticamente todo el tiempo a la reforma agraria. Incluso se creó el Departamento Agrario Nacional, donde él, como presidente del país, era el presidente de este DAN. Entonces, la reforma agraria era otra cosa, era conflictiva, era expropiar. Y se expropió en condiciones, y se realizó en condiciones que despertaron el temor de la gente, que encendieron todas las alarmas. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, no había en este país un catastro. Dicen, el otro día dije esto y me dijeron, todavía no lo hay, doctor. Bueno, no sé si hay. En todo caso, no se expropió con un criterio técnico, sino por denuncia de organizaciones campesinas, que estaban en general controladas por los comunistas. Gracias a uno de estas fuentes que yo cito, Carlos Manuel Pellicer, que era el más activo en ese terreno. Entonces, la tierra tampoco se daba en propiedad a esos campesinos, se les daba en usufructo, por razones que yo discuto en el libro, serían un tantito largas explicarlas aquí. La indemnización no era oportuna, era con bonos a 25 o 30 años, al 3% de interés anual, bastante bajo, sobre una cifra de evaluación la más baja posible. Total que todo eso despertaba la idea de que esa reforma agraria no era para propiciar el capitalismo del país, sino todo lo contrario, era con la idea políticamente clara de destruir el poder de los terratenientes. Y esa reforma agraria la elaboraron los comunistas. No lo digo yo, lo dicen ellos. Incluso José Manuel Fortuny llega a decir que él escribió el 90% de la ley. Yo no creo que haya escrito el 90%, pero estuvo metido en el 90% seguro. La ley tenía defectos jurídicos muy visibles, y atemorizó mucho a la gente. Fue discutida, hubo varios proyectos contrarios, el Congreso, controlado por las fuerzas pro-Arbenz, la aprobó. Eso te iba a preguntar precisamente cuando hablabas del tema de la ley y con aspectos jurídicos. ¿Y qué sucede con los otros dos poderes en su presidencia? El Congreso lo controla él y sus partidarios, y el Poder Judicial no. Entonces, uno de los problemas jurídicos que tiene la ley de técnica jurídica es que la ley plantea que no hay recurso de apelación a las decisiones que toma el gobierno a través del DAN ante los tribunales ordinarios. Y la redacción es medio rara, y ahí posiblemente se ve la mano de Fortuny, que no era un abogado y que redacta una cosa que no sabemos bien qué es. De tal manera que dice que eso son decisiones inapelables prácticamente. Pero hay un señor que tiene una pequeña finca, un señor en San Pedro Zacatepeques, allá cerca de San Marcos, tiene una pequeña finca, él se llama Leal de apellido, pero no son los Leal los azucareros, y se le expropian, se le invaden y el DAN acepta que se le expropian. Y la finca es más pequeña de lo que dice el decreto. O sea, es una expropiación ilegal. Entonces este señor, ¿qué hace? Recurre a la Corte Suprema. Recurre a los tribunales y los tribunales llevan el caso a la Corte Suprema y él plantea un amparo. Y la Corte Suprema le otorga el amparo y cita al presidente, a Jacobo, para que explique cómo es que funciona eso. Jacobo Arbenz no va, convoca al Congreso y destituye a 3 de los magistrados de la Corte Suprema. Y esa es la señal para que empiece la resistencia armada contra Arbenz, porque ya la mayoría de la gente de la oposición piensa que no hay vía legal, que ya 2 poderes se han impuesto sobre uno, que ya no hay verdadera división de poderes, que hay una estructura que está más allá de la ley. De hecho, eso no es constitucional, por supuesto, porque cualquier cosa se puede recurrir ante los tribunales de justicia, y en cambio aquí una propia ley lo niega ese derecho. O sea, ahí es lo que pasa con los otros poderes. Prácticamente no es que se establece una dictadura, pero es un régimen que se ha salido del marco constitucional, diría yo.
Y así lo ve la oposición. Yo insisto mucho en eso, María Dolores, y en el sentido de que si era anticonstitucional o no, si era comunista o no, si eso llevaba o no llevaba al comunismo, no importa nada nuestra opinión. ¿Qué importa la opinión de Carlos Sabino 70 años después, o 60, o 65 son, si iba o no al comunismo? Yo puedo decir que iba o que no iba. Yo tengo amigos que dicen una cosa y que dicen otra. Uh-huh. Pero el problema no es lo que piensan mis amigos o yo, es lo que pensaba la gente en aquel momento, los militares en aquel momento, los católicos, los finqueros, los sacerdotes, los pueblos indígenas. Es decir, que ¿iba o no iba al comunismo Guatemala? ¿Y esto, percepción, la recoges o la identificas a raíz en qué documentos? ¿En los diarios? Mira, en los diarios, en entrevistas. Yo hice muchas entrevistas para La Historia Silenciada, otro libro que hice antes, y las usé ahora de vuelta. Afortunadamente hice esa entrevista porque, te voy a decir, algo así como la mitad de esas entrevistas se las hacía a personas que ya han fallecido, ¿no? O en un caso o dos no han fallecido, pero ya no están en condiciones de responder por su salud. O sea que sí me contaban, bueno, nosotros recogíamos dinero para que fuera a Honduras a apoyar a Castillo Armas. Yo hacía esto y lo otro, me han dicho varias personas. Otros me decían, no, yo traté de hacer una sonada militar, pero fracasamos y me exilié contra Arbenz. Es decir, la gente lo planteaba así. Y además iba al comunismo y lo decían todos. Lo decía Rosel Arellano, el primado de Guatemala, el arzobispo. Como lo decía él sacó una encíclica, una carta pastoral contra la penetración del comunismo en Guatemala. Y lo siguieron millones de personas por todo el país. Entonces, tú sientes el ambiente. En la prensa lo critica hasta que de pronto ya hacia el final del gobierno se acaba la libertad de prensa. Pero mientras hay libertad de prensa, hay mucha crítica, muy suave, de muy buenas maneras, pero sí hay crítica. Y entonces podríamos decir, Carlos, que cuando destituye a estos 3 magistrados, como que empieza la escalada del autoritarismo. Empieza la escalada ahí. Y el segundo, eso es marzo del 53. Y el otro punto de inflexión es, no recuerdo bien la fecha exactamente, pero es entre el final del 53, principio del 54, no, yo creo que es más finales del 53, que el gobierno decide traer armas para armar milicias populares o no se sabe bien para qué, no se difunde. O sea, el mismo ejecutivo, porque el traer armas uno dice pues es para el ejército o para la policía. Claro, ahí está la cosa, pero el volumen de las armas es muy grande y eso suscita mucho temor en toda la región, no solo en Estados Unidos, venían de Checoslovaquia, que salieron a través de un puerto polaco, Szczecin. Viajaban en un barco sueco, de bandera sueca, Alfheim, y eran 2.000 toneladas, lo cual daba para armar unas 20.000 personas, más o menos. Con lo cual, el ejército de Guatemala tenía 10.000 personas, y era el más grande de toda la región. Así que, si tú tienes el ejército más grande de la región y encima traes armas para duplicar ese poder de fuego, pues claro, los costarricenses se sintieron muy incómodos. Somoza, por supuesto, que veía comunista, por todas partes, se sintió alarmado. En fin, ese fue el segundo punto. Cuando llegan las armas, ya hay un régimen totalmente autoritario. Ya hay, realmente en esa época hay fusilamientos, torturas, desapariciones. Ya entre mayo y junio del 54 es el mal final del gobierno de Arbenz. Y todo esto, bueno, lo vas contando en tu libro. Uh-huh. Y Carlos, ya para finalizar, si pudieras, no sé si tu libro en la portada tenga algún subtítulo o algo. No. Si no lo tiene, ¿cuál le hubieras puesto en una línea sobre este personaje de la historia guatemalteca? Voy a decir algo ahora, pero sugiero que el lector lea el último capítulo, que son 2 o 3 páginas nada más, donde yo trato de resumir. Y yo digo
comienzo con una frase de Ortega y Gasset que dice: el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Yo diría, esta es la parábola de un hombre que no supo reinventarse, que no supo recrearse, que no supo rehacerse a sí mismo. Es la trágica parábola de un hombre así. Algo así hubiera puesto. Y fíjate que estoy hablando algo que no tiene nada que ver ni con el comunismo, claro. ni con la masonería, ni con la religión, ni con ninguna ideología. Hay un problema humano, hay un punto de interés humano, por lo menos para mí, en cualquier persona. Desde un comandante de la CSS hasta una persona que era comunista, un sacerdote católico, una monja de clausura, un campesino maya. ¿Son todas personas o no? ¿Valen todas como personas o no? No porque seas nazi dejas de poder enamorarte, por decir algo. Y que al final entender es qué pasa en este individuo que toma ciertas decisiones. En este individuo específico, irrepetible, totalmente diferente a todos los otros. Esa es mi visión filosófica, digamos. ¿Podemos aprender de lo que sucedió con Arbenz? Sí, podemos aprender eso. Pase lo que pase, uno debe encontrar un nuevo camino para sí mismo. Confieso aquí a los lectores una cosa. Después de tantas preguntas que me han hecho sobre la vida de este señor, me dio el pensamiento, me dio ganas de volver a escribir una novela. Yo escribí una hace muchos años. Aquí no está disponible. Tengo ganas de escribir una novela, no sobre Arbenz, pero sobre esa época. Algún día, dentro de un año o dos, quizá podemos estar aquí hablando de esa novela. Quizá. Pues muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Y tu libro ya está disponible. Sí, en todas partes que yo sepa. Si en algún lado no lo encuentran, es porque se agotó en ese sitio, en esa librería. Como se está vendiendo con bastante velocidad, pues puede haber problemas así de logísticos más que nada. Pero el libro hay suficiente cantidad. Y próximamente, para quienes nos escuchan fuera de Guatemala, estará en Amazon. En Amazon. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Libercast presentó Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.